Bienvenidos. Soy Cristina Mapes, técnico académico del Jardín Botánico y estoy a cargo de la colección etnobotánica. Hoy les voy a hablar de sabores mexicanos, nuestras plantas comestibles. México es un país megadiverso. Es un país megadiverso, significa que tiene un sinnúmero de especies de plantas y de animales. Esto está dado por varias características de nuestro territorio mexicano, en donde la posición geográfica que tiene, donde cruza el trópico de Cáncer y además su historia geológica hace que tenga características muy especiales. En particular está también cruzado por toda una serie de cadenas montañosas, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental, la Oriental, y esto hace que entonces tenga presente un terreno muy accidentado. Además tenemos altitudes que van desde el nivel del mar a 0 metros hasta 3,000 metros. Esto hace también que se vayan a presentar, por lo tanto, diferentes altitudes, diferentes temperaturas y diferente precipitación. Esto hace que entonces se traduzca en un sinnúmero de ecosistemas o tipos de vegetación. Aunado a esto, es un país que desde el punto de vista cultural es muy diverso, ya que tiene 62 grupos indígenas que tienen un gran conocimiento de su entorno. Los estudios que se han venido haciendo muestran que hay alrededor de 23,000 especies vegetales. Se calcula llegar a 30,000. De estas especies hay 7,000 aproximadamente que son útiles, donde vamos a tener desde plantas comestibles, medicinales, artesanales, en fin, un sinnúmero de categorías antropocéntricas. Se tiene un registro actualmente de 1,800 plantas comestibles, donde tenemos también diferentes categorías dentro de las plantas comestibles, que una forma de poderlas clasificar es por la forma de uso. Entonces tenemos entre las partes usadas tenemos hojas, semillas, tubérculos, flores y también se elaboran ciertas bebidas a partir de ellas. Dentro de las plantas comestibles de México tenemos plantas silvestres manejadas en diferentes grados de manejo y cultivadas. Las plantas comestibles se pueden clasificar, o una forma que podríamos tomar en cuenta son las partes de la planta que se utilizan. De esa manera entonces tenemos las hojas o tallos jóvenes, tenemos las flores, los tubérculos o raíces, los frutos, las semillas, y también existiría una categoría con respecto a bebidas, donde México es muy rico en cuanto a diferentes bebidas que se hacen según las regiones que se encuentran también en el país. Las hojas y los tallos tiernos son partes de la planta que se consumen y son conocidas como quelites. Los quelites viene de la palabra náhuatl quilit, que significa verdura. Entonces son nuestras verduras que generalmente se encuentran asociadas a la milpa y son recolectadas en época en que se producen, cuando aparecen las primeras lluvias. Aquí tenemos representado el quelite cenizo, que corresponde al género Chenopodium. El quelite cenizo, de hecho, es pariente del guasontle, que en el guasontle se utiliza la inflorescencia. Y la gente confunde mucho al quelite cenizo con los quintoniles. Los quintoniles pertenecen al género Amaranthus y son los parientes silvestres de la alegría.
Tenemos muchas especies en México que se utilizan como quintoniles. Otro de los quelites importantes es la verdolaga, que se le ha puesto mucho interés en los últimos tiempos porque se le han hecho últimamente análisis donde tiene alto contenido de aceites omega. Otro de los quelites son los romeros, que ahorita hubo en gran cantidad y que, bueno, generalmente se cultivan en suelos salinos y, bueno, son para preparar entonces el mole con romeros. Ahorita está acabando su producción ya en esta época. Esto quiere decir que también estos alimentos son estacionales. De hecho, ahorita no hay muchos quelites porque se establecen durante la época de lluvias. Los quelites juegan un papel muy importante en la dieta porque son una fuente importante de proteína. De hecho, los quintoniles, por ejemplo, llegan a tener muchísimo más proteína o a la par que la espinaca, que se considera que es uno de los alimentos más ricos desde el punto de vista nutritivo. La espinaca es introducida a México, no es originaria, mientras que estos recursos son originarios del país. Juegan un papel muy importante en la dieta porque cuando todavía no hay maíz o no hay ciertos otros recursos, en muchas casas la comida del día es unos quelites cocinados junto con tortillas y una salsa. Entonces, son una fuente importante, además de proteína, de minerales y de vitamina A y de calcio, que estos recursos faltan mucho en la dieta de los mexicanos. También tenemos plantas que se usan para condimentar, como es este caso de la hierba santa, que en muchos huertos familiares tienen esta planta para entonces agregársela a los frijoles o hacer un pescado al horno envuelto en estas hojas, le da un sabor muy especial. Otro ejemplo también es el género Opuntia, que bueno, me interesa mostrar esto porque visitando el mercado de Jamaica veo los cladodios tan grandes que se están vendiendo ya y que, bueno, la gente lo utiliza mucho para hacer su canasta de nopales y vender en pequeñas cantidades. Este es Opuntia ficus indica, que es de milpalta, y bueno, ya el tamaño que está alcanzando. México es un centro de origen de la agricultura, pero lo interesante es que se siguen llevando a cabo en la actualidad procesos de selección y domesticación, donde la gente, por ejemplo, ya está introduciendo a cultivo estos recursos, como son los quintoniles, la misma verdolaga y los romeros ya se cultivan en muchos lugares, ya no nomás se recolecta. De las partes de las plantas que se usan desde el punto de vista comestible son las semillas. Tenemos 64 razas de maíz en México diferentes y que además estas razas han sido seleccionadas también para la elaboración de ciertos platillos. Entonces, por ejemplo, cuando se hace el pozole, se utiliza generalmente el maíz cacahuacintle, que es un maíz que es harinoso y que tiene la capacidad de, cuando se pone en contacto con el agua, pues absorbe esta agua y hace la textura que necesita el pozole. Están usando también el maíz ancho, que como se ve sus granos, pues es un grano total muy ancho, de ahí que venga el nombre de esta raza. Se ha puesto mucho interés en el maíz azul, pero el verdadero maíz azul, porque muchas de las tortillas se pintan con colorante. Y bueno, se ha puesto mucho interés porque también el maíz azul, el color azul, tiene antocianinas. Eso hace que sea antioxidante. El maíz palomero pues tiene la capacidad también de reventar,
porque al contacto con el calor se forma vapor y tiene un grano muy duro que entonces hace que guarde el vapor y de esa manera se expanda. Está aquí también representado este producto que es muy característico de los tarahumaras en Chihuahua, donde tienen una raza llamada cristalino, que se puede observar que es realmente cristalino el grano, y bueno, se pone a secar y se envasa de esta manera, y son los famosos chacales, y que se pueden entonces usar cuando hay escasez de maíz en estas regiones. Otra de las semillas importantes pues es el género Phaseolus, que aquí está representado, que son los frijoles, que pertenecen a la familia Fabaceae y que por lo tanto tienen un alto contenido de proteína, todas las fabáceas. Y en México tenemos varias especies y tenemos una variedad y una riqueza enorme de frijoles. Desgraciadamente en los últimos años se está perdiendo la práctica de consumirlo. Ya no hay una olla de frijoles como siempre había en la casa. Era un aporte importantísimo de proteínas, ¿sí? Tenemos varias especies, una de ellas es Phaseolus vulgaris, que es el frijol común, y lo que me interesa aquí representar es Phaseolus vulgaris es una especie que ha logrado tener una diversidad amplísima en cuanto a colores, tamaños, formas. Y entonces, bueno, también estas variedades van a depender mucho de las regiones en México, donde, por ejemplo, el frijol negro es más gustado en la parte del sur de México que aquí en el centro, ¿sí? Aparte de Phaseolus vulgaris, tenemos la especie Phaseolus coccineus, que es el frijol ayocote, que viene de la palabra náhuatl ayocot, que significa precisamente frijol ancho. Y también vamos a ver la variedad que se encuentra en cuanto a formas, colores. Y bueno, también decir que este frijol generalmente se consume con carne de puerco. De hecho, así solito como que no tiene el sabor de vulgaris. Y hay casos como los purépecha del lago de Pátzcuaro que combinan este frijol con piloncillo y lo comen de forma dulce. Hay especies silvestres en México de frijol, donde entonces vean el tamaño y los colores. Generalmente estas especies silvestres tienen dehiscencia, o sea que cae la semilla al suelo y eso hace que entonces vuelva a germinar y que se confunda con el suelo de tal manera que entonces no es atacada por sus depredadores. Otra de las especies importantes es el género Cucurbita, que entonces también tenemos diferentes especies en México. Por ejemplo, aquí está la especie que se utiliza en particular para hacer el pipián, porque esta Argyrosperma tiene muy buenas características en cuanto a contenido de aceite, entonces permite que se haga el pipián. La calabaza es una fuente de proteínas también importantísima, ¿sí? Y de aceites. Y además tenemos diferentes tipos también, diferentes especies de calabaza. Tenemos diferentes formas de consumo, desde cómo se hace en dulce, hasta todas las pepitas que se consumen, donde también se ha introducido esta pepita, que es mucho más ancha y tiene más carnita, se puede decir, pero que esta especie es introducida, la están trayendo de fuera porque es Cucurbita máxima, pero entonces compite con la pepo o la Argyrosperma que se vende en los puestos de semilla. La alegría, esta planta es el género Amaranthus, tenemos 2 especies en México y es la famosa alegría con la cual se elabora el dulce y se hace un sinnúmero también de harinas, de pasteles, de barras energéticas y se le ha puesto muchísimo interés a nivel internacional porque esta semillita
tiene una cantidad de proteína que va de 13 a 17%. Si la comparamos con el maíz, que es un 10%, el trigo 9%, podemos hablar de la riqueza que tiene en cuanto a proteína. Pero no solo eso, su balance de aminoácidos es lo que se acerca más a una proteína ideal, y aparte tiene un alto contenido de lisina, lo que hace que sea muy bueno se ha visto que este aminoácido es muy importante para la memoria. La semilla de alegría tiene la capacidad de reventar, y a la hora de reventar, entonces es cuando se elabora el dulce, por ejemplo, el dulce de alegría, y hace que pueda ser mejor absorbido todos los nutrientes por nuestro organismo. Dentro de las flores también le dan mucha variedad a la dieta, de tal manera que pues tengamos ilusión de comer cada día diferentes productos y no cansarnos con uno mismo, ¿no? Y también está el mastuerzo, que no es originario de México, pero ahorita en muchos lugares, en Jamaica, es ampliamente vendido y se busca mucho, porque le da mucho colorido a las ensaladas. Y bueno, este colorido tiene toda una razón de ser, porque no es nomás que qué bonito se ve en nuestro plato, sino que los colores son fuente de ciertas sustancias. Entonces el ser amarilla, anaranjada, es una fuente de caroteno importante, ¿no? Entonces es recomendable siempre en una ensalada poner todos los colores posibles que tengamos. Tenemos también el colorín, donde hay varias especies que también se usan como flor, y bueno, también generalmente lo que se hace es sacar el estilo y los estambres para poder ser, entonces se pone a cocer y se capea, ¿sí? Porque generalmente estas partes contienen saponinas, sustancias secundarias, como las saponinas son como el jabón, y le pueden dar un sabor amargo. De ahí que sea importante siempre preguntar y saber cómo se preparan los recursos alimenticios, porque muchas de estas plantas, en especial por ejemplo los quelites, tienen sustancias secundarias que todavía a través del proceso de selección y domesticación están siendo seleccionadas. Esto hace que entonces los quelites siempre los tengamos que comer tiernitos, porque se ha visto que es cuando contienen la menor cantidad de oxalatos y nitratos. Y me interesa destacar también lo que es la tuna agria, que es Opuntia joconostle, donde, como su nombre lo dice, pues es agria, pero entonces se elabora en ciertas salsas en especial, como pico de gallo, o también yo hago un agua con el fruto, que también el agua queda muy buena, y lo que se hace es pues nomás ponerla a asar en el comal para poder quitarle la cáscara y quitar las semillas que se encuentran en el centro. También se puede hacer un pollo con el joconostle al horno, y bueno, le da un sabor al pollo así a grito excelente. Tenemos también el caso de la ciruela, Spondias purpurea, donde, bueno, en el sureste, esta ciruela y en Morelos juegan un papel importantísimo para hacer conservas. Incluso en Morelos, Spondias mombi, que es la otra especie, la ponen a secar y la utilizan ya cuando no hay producción del fruto fresco, y hacen atoles con este producto. Dependiendo de la región de México, pues vamos a tener preferencias, gustos, formas de preparación muy distintos. De ahí que entonces cuando se habla de una canasta básica, pues es absurdo para un país como de México, donde hay tantas preferencias, tantos gustos, tantos productos. Esta es una pequeña muestra de los platillos que se pueden preparar y degustar
a partir de los recursos alimentarios de los cuales hablamos anteriormente, donde en primer lugar tenemos entonces a los quintoniles, donde la forma más fácil de prepararlos es simplemente cocidos fritos con cebollita, sal y las hojas, para lo cual se tienen también que limpiar y escoger las partes más tiernas. Entonces, esta es una forma de preparación de quelites, en este caso quintoniles, ¿sí? Que están aquí mostrados, ¿sí? Y bueno, pues con una tortillita, un buen taco. Otra forma de preparar el quelite cenizo, que es el género Chenopodium, pues es hacer tortitas también de las hojas junto con queso y capeadas con huevo. Y la alegría, donde también podemos tener un guisado, donde se mezcla ya la alegría reventada y le podemos poner atún o le podemos poner queso y entonces un poco también de huevo para poder hacerlas, aglutinar y hacer las tortitas también. Y bueno, pues estas también puede ser el plato principal en una comida. También se puede hacer una barra energética que está hecha también con diferentes semillas, incluyendo el amaranto reventado. Y lo que más me interesa mostrar también son los guasontles. Los guasontles, como decía, también es el género Chenopodium, pero es una planta originaria de México donde el consumo es la inflorescencia. Y cuando hablo de inflorescencia es que son muchas flores juntas en la parte central. Y bueno, la gente confunde mucho si la alegría es el guasontle. En realidad son dos familias botánicas que están sumamente relacionadas entre sí y que entonces con el guasontle hacemos la flor también capeada, cocida previamente. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, no saben lo que son los guasontles ni han consumido guasontles. En la clase de etnobotánica, preguntándole a mis alumnos, nadie ha comido guasontle. Entonces es una práctica que se está perdiendo por completo y es una lástima porque es una planta totalmente originaria de México, que está emparentada con la quinoa de Sudamérica, pero que aquí el proceso de selección y domesticación fue hacia la selección de la inflorescencia, mientras que en los Andes fue hacia la selección de semilla, y el pariente cercano es el quelite cenizo. Y son recursos que tienen muchas proteínas, vitaminas, minerales y que pueden ser una comida de consumo, si no diario, por lo menos una vez a la semana. Esto da una idea de la enorme diversidad de recursos alimentarios que tenemos en México y que muchos de ellos están siendo olvidados, no saben cómo se preparan y se está perdiendo toda esta riqueza culinaria tan importante de México. Podríamos hablar mucho más, pero es solo un ejemplo y bueno, los invitamos a que sigan con la programación del Jardín Botánico.